Frente a frente. ¿Nota usted un panorama general de lo que considera se está viviendo en Nicaragua en este momento? No es realmente sorpresivo que se haya decidido por parte del gobierno de Nicaragua excarcelar a 222 presos políticos, llamados por su nombre. Una serie de protestas, principalmente estudiantiles, fue el detonante para que estallara en el 2018, en el mes de abril, una serie de protestas que fueron reprimidas de manera militar. Y eso generó alrededor de 2.000 presos políticos, entre ellos gente que, por ejemplo, estaba regalándole agua, le llevaba agua a personas que estaban en las protestas o personas que se habían declarado en huelga de hambre, por ejemplo, o que veían y trataban de dar auxilio a los que estaban heridos o los que habían sido golpeados por la represión que se generó. Y el nuevo momento se generó cuando el presidente Daniel Ortega no quería opositores políticos que le representaran electoralmente hablando, una posible opción para los nicaragüenses. Y como tiene el control de toda la estructura estatal, es allí donde instrumentalizó judicialmente, instrumentalizó el órgano legislativo para generar todo un proceso en donde cualquiera que pudiese ser un opositor político electoral relevante estuviese preso. Entonces, han sido escarcelados 222 presos políticos que eran rehenes, y eso me lleva a un punto que lo podemos profundizar posteriormente: el uso del sistema judicial, el uso del sistema legislativo con fines eminentemente políticos, no judiciales, no legislativos, simplemente en función de consolidar poder por poder mismo. Y es allí donde la gran pregunta es: ¿a cambio de qué? Fueron escarcelados. Obviamente la pareja Murillo-Ortega esperaba beneficiarse, respirar, oxigenarse, a liberar a sus rehenes, todos de una vez. Pero algo falló en los cálculos. La dignidad, el rechazo a la excarcelación, el rechazo a ser repatriado y, entre comillas, deportado del obispo Álvarez. Y la respuesta visceral por parte de Ortega de acelerar el supuesto proceso judicial del cual era objeto, mandarlo a una cárcel modelo, una cárcel de presos comunes, así llamada, para 26 años de prisión. Esa visceralidad borró cualquier gesto, aire que hubiera tenido, cualquier hecho que hubiese podido dar esperanza de que había nuevos aires en Nicaragua que pudiesen dar paso a cambios dentro de un régimen altamente represivo. Que aunque el gobierno sandinista se autodenomine cristiano y solidario, la Iglesia está resistiendo esa narrativa, ese discurso, y además plantea una situación en donde la venganza que él ha querido tomar para humillar y someter al obispo Álvarez deshace, insisto, deshace cualquier idea que hubiésemos tenido de que estaba flexibilizándose Ortega y que podía ser un momento propicio para negociar. En otro punto podremos hablar del rol de Estados Unidos. No creo que sea casual de que estos presos políticos hayan ido a los Estados Unidos. Ellos mismos, cuando los estaban preparando para ya salir de la cárcel, algunos de ellos han declarado que se imaginaban que los llevaban a Costa Rica, por ejemplo. ¿Pero cuál cree usted que es? Creo que sí ha habido negociación, me preocupa. Exacto. Creo que hay que verlo también a la luz de lo que sucede en El Salvador y en Guatemala. En Guatemala también hay presos políticos. En Guatemala, Virginia La Parra, una jueza anticorrupción
que se comportó con mucha dignidad y valentía, que dio esperanzas a lo que puede entenderse como independencia judicial en Guatemala, está presa actualmente como represalia por haber sido una jueza anticorrupción. Claramente, repito, el uso del sistema judicial para instrumentalizarlo con finalidades políticas y luego negociar, luego quererse ver como un gobierno que es capaz de hacer justicia cuando lo que está haciendo es negociando que baje la presión de sanciones, que baje la presión internacional a cambio de liberar a los que él mismo ha apresado de manera injusta, arbitraria, ilegal. Entonces, también en Guatemala lo hay, en El Salvador lo hay el juicio que se lleva contra los líderes de Santa Marta, por ejemplo, de la comunidad Santa Marta, no es un juicio sobre la base de saldar crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado, es una instrumentalización política contra un sector político que aún el gobierno no conoce. ¿Cuánto puede durar esto? Puede durar mucho. En Nicaragua ya llevamos décadas con Son décadas el ya en gobierno de Nicaragua, Ortega, exactamente. pero no puede durar para siempre. Y la dignidad, tanto de los 222, Dora María Telles lo dice claramente en sus declaraciones, ninguno le pidió perdón, ninguno pidió clemencia, ninguno pidió que no lo tuvieran aislado, que iba a doblegarse frente al gobierno Murillo Ortega. Todos resistieron y esa resistencia es un símbolo de que todavía en Nicaragua hay mucha esperanza. Para mí la liberación de los 222 presos políticos es más signo de debilidad que de fortaleza. Hay que tener mucho cuidado con que la comunidad internacional, Canadá, la Unión Europea, los Estados Unidos, no estén apaciguando dictadores, como lo dijo un congresista republicano en reacción a la liberación de los 222 presos políticos nicaragüenses. Dijo, hay mucha suavidad actualmente para con las dictaduras en América Latina, pero si lo que hay es un cambio de timón y suavizar posiciones con figuras como las de Ortega o como gobiernos como el de Guatemala o como lo que está ocurriendo actualmente en El Salvador, Estados Unidos estaría cometiendo un grave error. Las sanciones sí funcionan y tienen que mantenerse y sostenerse, no relajarse. Es el llamado que yo hago con respecto a que si el canje posiblemente haya sido relajar las sanciones por dar un buen rostro, eso se ha quebrado de dos maneras. Una, la visceralidad con que ha tratado la situación concreta del obispo Álvarez, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y segundo, el tema de seguir avanzando con una posición absurda que es pretender dejar en apatridia, en clara violentación a normativa internacional de la cual Nicaragua es signataria, a tratar de dar una buena imagen para suavizar esta situación. Hay que analizar también la situación de salud de Ortega. Es un hombre ya viejo y es un hombre que ya ha dado visos de no estar bien en su salud y por lo tanto Ortega necesita oxigenarse y por eso intentó hacerlo a través de la liberación de sus presos políticos. Y hay que tomar en cuenta que supuestos aliados no están de acuerdo a la manera de cómo Nicaragua está manejando su situación interna y externa políticamente, diplomáticamente hablando. México, Brasil, Lula no está a favor de la manera de gobierno del presidente Ortega y Rosario Murillo y tampoco Boric en Chile. Entonces, las alianzas, las correlaciones son desventajosas y es un momento para presionar más. El ejercicio diplomático es fundamental. Esto va a empezar a revertirse la situación en Nicaragua a partir del ejercicio diplomático de naciones que realmente estén interesadas en esto. Por eso creo que Brasil, México, Chile deben de actuar frente a esta situación dentro del contexto del continente. Unión Europea, Canadá y Estados Unidos no deben de bajar las sanciones y además hay que ver
que no solo es Nicaragua, sino que estamos enfrentando una situación de un régimen autocrático en El Salvador que está causando grave daño y que ocupa la misma plana, el mismo manual con respecto a la instrumentalización del sistema judicial, la cooptación y el control del mismo, y con respecto al sistema de justicia y al sistema legislativo, incluido el Ministerio Público actualmente también. Entonces, ese control total de todo hace que no importa si un gobernante determinado es popular o no es popular, y eso marca una diferencia en el análisis. Lo que pasa es que ya con un control total, simplemente no hay más camino que mantenerse en el poder por mantenerse en el poder y cada vez ejercer mayor represión e instrumentalización política de los sistemas estatales, hechos para evitar, para proteger al ciudadano, a la ciudadana, contra cualquier violación de derechos humanos, arbitrariedad e ilegalidad. Es increíble el aumento del 20, 21, 22 de nicaragüenses solicitando refugio en México, de nicaragüenses intentando cruzar la frontera sur de los Estados Unidos, y son números que del 2018, de la represión del 2018 para acá, cambió el comportamiento de la migración de nicaragüenses, que siempre ha habido por décadas hacia Costa Rica, y se dirigió hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la motivación política ha sido la más fuerte desde los hechos de abril 2018. Pero tenemos que hablar también de los derechos humanos, porque hay una clara violación que se ha dado en todo ello. Nicaragua es firmante desde el 2013 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Dentro de esa convención está claro que no puede, además de que el artículo 20 de su Constitución así se lo indica, dejar sin nacionalidad a nicaragüenses. Pero en ese marco es el tema de que los derechos humanos se estorban. Y la normativa internacional en materia de derechos humanos estorba a cualquier dictador, a cualquier régimen que quiera manejarse autocráticamente y de manera autoritaria frente a sus ciudadanos. Quien reacciona de manera autoritaria frente a una situación de descontento popular es alguien con visos de dictatoriales, autocráticos, que desde lo militar querrá apaciguar a partir de la represión el descontento social. ¿Qué piensa la señora Medrano sobre que hay un dictador en Nicaragua que quita la nacionalidad a su propio pueblo, pero que igual protege a personas como Mauricio Funes? Pienso de que Mauricio Funes, siendo un refugiado y haber sido asilado político en Nicaragua, está dando un aval a una situación claramente dictatorial en ese país, y eso lo deslegitima para hablar de lo que está sucediendo actualmente en El Salvador. Frente a frente.